Israel inició en el campo de refugiados de Jenin la mayor operación militar en Cisjordania de los últimos 20 años, que ha dejado por el momento a 10 palestinos muertos y medio centenar de heridos. Las tropas israelíes se enfrentan a las brigadas de Jenin, este campamento donde viven en condiciones de hacinamiento unas 14.000 personas en menos de medio kilómetro cuadrado, según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, se ha convertido en el escenario de los combates. Según el ejército israelí, el objetivo es acabar con infraestructura terrorista y desarmar a las milicias. Pero ¿cuál es el origen de uno de los conflictos más prolongados de la historia moderna? El conflicto entre Israel y Palestina es uno de los más antiguos y complicados de la historia moderna. Se trata de un conflicto que ha durado más de medio siglo y que se ha caracterizado por la violencia y la destrucción. La causa principal del conflicto es la disputa sobre la soberanía de la región de Palestina. Después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de acuerdos internacionales intentaron resolver el conflicto entre los dos países, pero fracasaron. Tanto Palestina como Israel reclaman el mismo territorio y que ambos tienen derechos históricos sobre él. Pero ¿cuál es el trasfondo que ha desencadenado la operación militar reciente en Jenin? Las tropas israelíes se enfrentan a las brigadas de Jenin, una unidad compuesta por diferentes milicias palestinas que tiene su sede en el campo de refugiados que se alza en el centro de la ciudad. En las últimas semanas, la violencia ha ido escalando en torno al campamento. Las muertes de palestinos en dicha zona, también en Turmusaya y el asentamiento de Eli por el despliegue del armamento israelí como drones y armas de largo alcance, ha originado la ejecución de la mayor operación militar de los últimos años en Cisjordania. Por su lado, Israel asegura que su objetivo no son los palestinos, sino las milicias financiadas por Irán, como Hamas y la Yihad Islámica, a las que el ministro de Exteriores israelí Eli Cohen define como organizaciones terroristas. Para el primer ministro palestino Mohammad Shtayyeh, la operación es un nuevo intento de destruir el campamento y desplazar a su gente, y ha asegurado que los palestinos no se rendirán mientras perdure lo que él ha calificado como una ocupación criminal. ¿Pero por qué Jenin es un foco de tensión? Durante la segunda intifada, la oleada de violencia que tuvo lugar en Israel y los territorios palestinos entre el año 2000 y 2005, el campamento de Jenin se convirtió en uno de los mayores focos de tensión. En abril del 2022, después de una campaña de atentados suicidas en Israel, en la que muchos de sus autores eran oriundos de esta localidad, las fuerzas israelíes lanzaron una incursión a gran escala en la ciudad que duró 10 días y que fue conocida como la Batalla de Jenin. Al menos 52 palestinos, la mitad de ellos civiles, murieron en los combates, así como 23 soldados israelíes. Unos 400 hogares fueron destruidos y una cuarta parte de la población perdió sus hogares. Un informe de Naciones Unidas criticó entonces a Israel por no permitir la entrada de personal humanitario al campo de refugiados y a la parte palestina por esconder a milicianos en viviendas de civiles. Hoy en día, Jenin es uno de los lugares de Cisjordania que cuenta con una de las mayores tasas de pobreza y desempleo de los 19 campamentos de refugiados que hay, según datos de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Pero además es también uno de los lugares en los que se ha afianzado una nueva generación de milicianos palestinos, jóvenes que nunca han conocido un proceso de paz. No tienen perspectivas de que se produzca una resolución diplomática del conflicto y no tienen ninguna fe en sus propios líderes políticos. Por lo tanto, están luchando contra la ocupación de la única manera que creen que pueden hacerlo. Pero ¿por qué estos jóvenes emprenden ese camino? La autoridad palestina, que tiene algunas responsabilidades administrativas y de seguridad en zonas de los territorios ocupados, también ha perdido el control del campo de refugiados de Jenin.
Ante esta desesperanza, la resistencia armada frente a las medidas de seguridad de Israel ha crecido rápidamente en Cisjordania. Los combates en Jenin han obligado a la evacuación de al menos 3.000 palestinos del campo de refugiados. La violencia entre Israel y los palestinos se encuentra en un punto crítico que hace temer la explosión de una tercera intifada. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.